Otras revistas siguen en los temas una rigurosa ordenación alfabética, de forma que el número 1 tiene como lema una palabra que comienza por la primera letra del abecedario, y así sucesivamente, pero esto reduce lógicamente la vida del proyecto porque cuando se llega al número correspondiente a la Z, la revista está marcando ya su acta de defunción y no va a volver a aparecer. Los artistas se suelen involucrar completamente en el espíritu de estos proyectos de ensamblaje en los que participan al suministrar, sin ningún tipo de intermediación ni tampoco de reduccionismo, al suministrar todas las obras de su autoría que luego van a encartarse en cada uno de los ejemplares que se tiran del número en cuestión. Así pues, la tirada de las revistas ensambladas experimentales tiene que ser por ley reducida, ya que no se le puede exigir a un creador que realice manualmente una cantidad desproporcionada de obras suyas para un solo número, por lo que esto le supondría de agotamiento y de riesgo mecanicista. En un principio los autores actuaban por propia iniciativa, enviando a las publicaciones sus obras, siguiendo las directrices propiamente mailartistas donde no hay selección previa, pero últimamente están proliferando publicaciones que se mueven por invitación, con lo que no todos los autores que quieran participar en una revista ensamblada son admitidos de buenas a primeras sin más, tal y como se vino haciendo hasta finales de los años 90 y como todavía hacen muchas publicaciones en la actualidad y como hace El Paraíso, en el que esta regla está exenta. Nosotros admitimos todo aquello que recibimos y por riguroso orden de recepción. Las tiradas de las revistas ensambladas no son uniformes. Tenemos, por ejemplo, lo más usual, que son tirajes en torno a los 20-30 ejemplares y los casi 500 originales, dándose el caso de algún proyecto con edición casi comercial. Pero estos son los menos. El número de ejemplares que producen las revistas ensambladas no es exactamente proporcional al de autores incluidos. De forma que las revistas que tiran unos 20 ejemplares no es que alberguen a 20 autores, sino que albergan en torno a unos 15-16 autores, cada uno de los cuales aporta su obra. Limitada a una emisión de 20 unidades, tenemos a revistas como la alemana 1,20, que ya hemos citado, la también alemana Spin o la inglesa 191, la danesa Cardmaker o Post-Quartet. Con 25 ejemplares tenemos la revista francesa Nada Cero o el Mail Tao. Con 40 copias nos encontramos, por ejemplo, con Wipe, y luego tenemos ya tiradas de 75 unidades que son las que hacían Stamp Cine o los 100 ejemplares de Art Life o de la revista de Dreisler Universe. Luego los tirajes aumentan a los 125 de Isca, a los 150 de Arte Postale, revista italiana, y a producir de 325 a 500 unidades, que era lo que hacía, por ejemplo, la granadina Container, que era una revista realizada con mucho esmero y un exquisito gusto por artistas profesores de la Escuela de Arte de Granada. Otra publicación española con elevada tirada era Veneno, en su versión bilbaína vallisoletana, cuando la dirigían Mari Gómez y Aliseda Alalimón, que solicitaba a cada colaborador aproximadamente 320 piezas. La lata, creo recordar, cito de memoria porque no lo sé exactamente, saca entre 200 y 500 ejemplares de cada número, con lo cual la cantidad se dispara. Pero frente a esto, pues por el universo alternativo circulan revistas ensambladas que no le dan mucho trabajo al artista experimental. Por ejemplo, la revista Siete Formes y Sorpresas, que coordinaron respectivamente en Barcelona Sergi Quiñonero y Abel Figueres, o la revista británica Queen, solicitaban aproximadamente entre 8 y 10 ejemplares a sus colaboradores, con lo cual era un trabajo muy relajado. Pero incluso hay casos más restringidos. Hay una caja argentina llamada Paideuma que tenía una tirada solo de 3 ejemplares. Y muchos proyectos por lo general se quedan a medio camino y lo que piden son entre 50 y 70, como ocurría con la francesa Meniar, o como sucedió con la brasileña Multipostais, con la ya citada varias veces madrileña ST Libro Objeto o con la estadounidense Tense Tendone. Una revista ensamblada como Pips adapta su tirada, por ejemplo, a las últimas cifras del año en el que sale.
En 1999, Pips pedía a sus participantes 99 originales de sus trabajos. En el año 2000 les pidió 100, en el 2001 101 y así sucesivamente. Y un ejemplo de gran tirada es en la revista ensamblada francesa Plage, en la que pueden llegar a producirse de un mismo número hasta 1000 ejemplares. Las tiradas resultantes suelen distribuirse además de una pequeña cantidad para la venta cuando se da, y esto algunas revistas ofertan esta posibilidad, no ha sido nunca el caso del Paraíso ni de otras célebres revistas ensambladas españolas, Píntalo de Verde, Piedra Lunar, etc. Y se le remite postalmente a cada autor generalmente un ejemplar de la revista en cuestión. El resto se utiliza para el intercambio entre artistas y publicaciones y para dejarlas en depósito en grandes centros museísticos y bibliotecarios donde pueden ser consultadas y estudiadas y donde actualmente son enormemente demandadas por el establishment. Queda claro que desde presupuestos coleccionistas una tirada reducida incrementa el valor de esta clase de revistas. Sin ir más lejos, los 35 números de Univers, la modélica revista de Deisler, se conservan actualmente, y eso que era una tirada de 35 solamente, se conserva actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York y en la Biblioteca Nacional de París. La revista californiana Art Life la colecciona nada menos que el Museo Guggenheim norteamericano, y Píntalo de Verde tiene un ejemplar de cada número editado en la Biblioteca Regional de Extremadura. La periodicidad. La periodicidad no es ni mucho menos uniforme entre las distintas revistas ensambladas, ni siquiera en el historial propio de algunas que han modificado su salida por causas múltiples. Aquí hablo personalmente, y las carpetas del Paraíso, a pesar de que han establecido aproximadamente ya desde que la coordinación en el año 2007 nos ocupamos de ella mi esposa Aurora Sánchez y yo, pues antes la revista tuvo mucha dispersión. Cuando tras fundarla yo en el año 91 la dirigí durante prácticamente 14 años en solitario. Y es que en los 21 años de andadura de la revista las carpetas han aparecido mensualmente, bimestralmente, trimestralmente y en algunos casos, en un caso, semestralmente. Una periodicidad que no ha tenido más explicación que la de la propia peripecia vital, en este caso el responsable que era yo. En cuanto a la coordinación nos ocupamos de ella Aurora y yo, pues la revista ya tuvo una periodicidad trimestral o estacional, y en esa periodicidad se ha mantenido, pero no es un caso único el nuestro. Mania, por ejemplo, aspiró siempre a aparecer mensualmente. ST Libro Objeto y la nevera portátil que se hacía en Extremadura salían semestralmente. Pips lo hacía 3 veces al año, lo mismo que la Caja de Truenos. Por su lado, publicaciones como la australiana Fear Study o la canadiense Reparación de Poesía, la toledana Piedra Lunar o la nevera que se hacía en Madrid por el colectivo Tanto de Tanto, son o eran, digo porque algunas ya no existen, anuales, frente a la mayoría de las revistas ensambladas que elegían la irregularidad como fórmula más idónea, y para ello no hay nada más que pensar en una revista mítica, Heiger, que sacó 10 números entre, ojo, los años 1967 y 1996. Durante 29 años solo sacó 10 números, que es un lapso de tiempo que podemos estimar como demasiado largo para el número de ejemplares que produjo, pero era una decisión personal de sus responsables. La vida de algunas de las revistas ensambladas más emblemáticas hablan, creo, sin fisuras y por sí mismas, de la eficacia y de la vigencia del procedimiento. Píntalo de Verde alcanzó los 2 centenares de ejemplares. La suiza Copyleft ha sobrepasado, creo, ya los 200 números. Art Life ha hecho más de 185. Otras revistas ensambladas, sin embargo, no se distinguen por su longevidad, sino por todo lo contrario. En Cuenca existió una revista ensamblada, Vaquita Pictures, de la que se hicieron solo 2 números, si no estoy equivocado.
y la italiana Portfolio no pasó del número 1 como le sucedió al proyecto de Julián Alonso Señales de humo. Excepcionalmente hay revistas ensambladas que tenían su periodo vital limitado desde el mismo momento de la concepción, como fue el caso de Píntalo de Verde y todos los proyectos que han sido ideados, auspiciados, mantenidos y alentados por Antonio Gómez. Es marca de la casa y, a pesar de que alguna vez hemos discutido de esto Antonio y yo, pues es ahí plenamente respetable, digamos, y de mucho riesgo el que tenga un punto de partida y un punto de llegada. ¿Cuántos creadores han participado en las revistas ensambladas? Estoy planteando preguntas que posiblemente todos los que se acercan a este fenómeno por vez primera se plantean, y así me adelanto un poco. Muchísimos, o podemos decir que incontables, son los creadores que han dado su parabién a las revistas ensambladas, y la forma de dar parabién es colaborar en ellas. Edition Y fue una revista que recogió obra de casi 300 creadores procedentes de 27 países. Por Tensetendónez han pasado casi 400 creadores de medio centenar de nacionalidades dispares. En Isca hay más de medio millar, o ha habido más de medio millar. Por Píntalo de Verde han desfilado, yo creo que en torno a los 600 autores de aproximadamente 40-50 países. La revista italiana Trax, en los 6 años de existencia de la misma, difundió trabajos de 500 creadores de casi una treintena de nacionalidades. E incluso cuando la vida de las revistas es extremadamente corta, se da la circunstancia de que han conseguido aunar un buen número de colaboradores. Este es el caso, por ejemplo, de la catalana Fijatex, que editó solo un número, pero en ese número congregó nada menos que a 75 artistas. La riqueza de códigos y de lenguajes expresivos encerrados en las numerosísimas revistas ensambladas que pueblan el universo experimental ha dado pie, como no podía ser de otro modo, a la celebración de exposiciones. Tal fue el caso de una comisariada en 1996 por Stephen Perkins en la Galería Subspace de Iowa, en la que es una exposición a la que siguió un año después otra en la Universidad de Pensilvania, en la que se expusieron las revistas ensambladas del archivo de poesía concreta y visual de Ruth y Marvin Sagner. Igualmente, cuando en 1984 el artista postal Will Bleus, conocido por todos los que no estamos en la práctica mail artista, coordinó el número 56 de Common Press, pues entonces en la ciudad belga de Tienen se realizó una exposición retrospectiva de toda la historia del proyecto iniciado por Petas. Una muestra bibliográfica española actualizada y completa, o muy completa, es la que, bajo la supervisión de Bebe Murciego, que es uno de las dos patas de La Más Bella, es una exposición que él hizo en el marco del MAF 2003, en noviembre de ese año, 2003, y donde se reunió la mayor parte de las revistas ensambladas que han sido y son patrimonio de otra forma de editar, y que, como indicaba su comisario, son palabras de Murciego, tienen como principal característica el ser editadas por gusto, con el fin de aumentar la oferta y no con el de satisfacer la demanda. También Antonio Gómez, en discursos sin norma, pues ha mostrado infinidad de publicaciones ensambladas. Generalmente los participantes, mantenedores, sostenedores, amantes, degustadores, defensores de las revistas ensambladas, con el tiempo se acaban convirtiendo en comisarios de exposiciones, fundadores de museos dedicados a la conservación de ese riquísimo patrimonio, en el que tenemos que tener muy presente que la tirada es muy limitada y que puede darse el caso de que en algún momento puedan llegar a desaparecer todos los números existentes de alguna de estas revistas ensambladas si los propietarios de las mismas, por una razón u otra, extravían, pierden o literalmente se deshacen de esos ejemplares, con lo cual es un material altamente sensible. Hemos citado, o he citado a través de esta intervención, que ya voy a poner punto final para si tenéis alguna cuestión que lanzar, que sería lo ideal en estos casos. Además de las citadas a lo largo de esta intervención, pues hay muchas revistas ensambladas. Yo ahora mismo estoy inmerso en la confección de un repertorio europeo de revistas ensambladas existentes y que han dejado ya de editarse.
y el repertorio, que espero esté completo en los próximos meses, se añadirá como un apéndice al texto de la ponencia para su posterior inclusión en las actas y para que tengamos una percepción más o menos aproximada de catalogación bibliográfica o hemerográfica de los ejemplares existentes a este respecto. Y por último, y a modo ya de ventana abierta a nuevas experiencias, me parece muy oportuno señalar el caso de publicaciones que, sin ser en sentido estricto revistas ensambladas, incorporan en cada ejemplar elementos matéricos originales, que es algo que las aparta de las revistas estandarizadas al uso y que las aproxima, en cierto modo, a ese terreno fronterizo y mestizo del producto plural, que hoy por hoy representan las revistas ensambladas, cuya salud y empuje son inmejorables, porque la salud y el empuje, permitidme que lo sostenga contra viento y marea en este marco, la salud y empuje de la experimentación en todas sus vertientes, poética, visual, conceptual, accionística, es una salud inmejorable y está de todo punto asegurado su porvenir. Muchas gracias. Agradecemos tu exposición enormemente por la abrumadora cantidad de datos que has dado sobre las revistas ensambladas. Es abrumador y estamos deseando ver esa ponencia escrita en las actas del cuarto encuentro, porque creo que va a ser un documento de consulta fundamental. Pero no puedo dejar de manifestarte una espinita que no cita la revista del Sur, ¿no? Estará en la lista. Estará en la lista, vale. Es que nuestra revista... Vale, no. Es para que veas que no os doy coba. Por el marco. No os doy coba, pero la tengo siempre muy presente. Yo creo que quienes se acerquen a las revistas ensambladas ya no se pueden separar de ellas. Y yo voy a contar un caso que alguna persona que lo conoce, pero es un caso muy singular. En el año 1999, el grupo de Ángel Saz Montero, en el grupo de textiles en la Escuela de Arte de Granada, organizó unas jornadas que se llamaron Jornadas Siglo Pasado. 1999 iba a terminar el siglo XX, según algunos, según otros, hasta 2001 no entramos en el siglo XX, pero bueno. Entonces organizaron una serie de jornadas en las que hubo diferentes intervenciones: Fernando Millán, Huberto Estabile, Pera Sousa, los propios miembros del colectivo La Compañía, se lo diré, se me olvidaba ya, y una de las actividades fue una presentación de las carpetas del paraíso, que por aquel entonces estábamos sobre el número 60 y algo, 60 y muy pocos, y en una galería contemporánea de Granada. En esa galería había personas que no habían oído hablar jamás de una revista ensamblada. Una de ellas, una chica, Custodia Romero Pérez, que estudiaba fotografía en la Escuela de Arte de Granada y que tenía como ejercicio de fin de curso hacer un seguimiento fotográfico de todo aquello que ocurriera durante las jornadas. La chica estuvo en la, digamos, presentación de la carpeta, donde, bueno, pues expliqué yo en concreto lo que era el paraíso, cómo funcionaba la filosofía, a qué se debía el formato, porque todas esas cosas que más o menos he recogido, aplicado a otras revistas, porque es muy feo eso de hablar siempre de uno mismo. Y esa chica, al final de la digamos, charla, porque fue una charla informal en una galería, mostrando diferentes números de las carpetas, me preguntó qué había que hacer para participar en una revista ensamblada. Y la respuesta fue muy sencilla: crear. No se necesita nada más que eso. No hay ninguna exigencia de carné, ni hay ninguna exigencia de preparación previa, solamente voluntad de crear. Estoy hablando del año 1999. A los 2 meses recibí en mi domicilio, yo entonces no vivía en Oviedo, sino en un pueblecito de la Cuenca Minera, por eso para mí Peñarroya Pueblo Nuevo es como si estuviera en casa. Recibí un sobre con la primera obra de esta chica. Aquí yo creo que fue durante el invierno las jornadas aquellas, creo que fue durante el mes de enero, febrero, no recuerdo ahora muy bien.
Pues desde aquel mes, año 1999, Custodio Romero ha colaborado en todos los números del Paraíso. Es decir, ha sido una persona que se ha enganchado al activismo de las revistas ensambladas, a la creación experimental, al mailar, a la experimentación en cualquiera de sus vertientes, y lo ha hecho gracias a que alguien le ha mostrado algo. Eso es realmente la semilla que fructifica. Y yo no conozco a nadie que haya renunciado a este veneno, ¿no? Aplicando otra de vuestras revistas míticas, para que no me digas, a ese veneno que se inocula y que ya no sale del flujo sanguíneo, porque en realidad las revistas ensambladas ofrecen una posibilidad enorme, no solamente de una posibilidad de ver tu obra difundida, sino de algo mucho más importante, de conocer la obra de compañeros con los cuales no tienes mayor contacto que un nombre y unas señas, y a los que no conoces personalmente, pero admiras y muy grandemente lo que ellos aportan en esos números en concreto. Te voy a decir también que la gente que coordina, como es mi caso, revistas ensambladas, luego participamos en muchas revistas ensambladas. Es decir, no hay un egocentrismo centrífugo o autocentrífugo, sino que nosotros queremos conocer a mucha gente. Y realmente yo debo decir que a veces yo me siento un poco abrumado cuando debo de encartar todas las obras de cada número, porque a veces creo que mi obra es la peor de todas las que hay ahí, porque mi obra, no elijo mi obra en función del resto, sino que es la primera que está ya seleccionada y luego van llegando todas las demás, y a pesar de que hay números en los que veo que la mía es la más floja, pues no la saco. No la saco, ¿no? Quiero decir, que es un enganche muy particular de las revistas ensambladas. Yo animaría a todas las personas a que hagan su revista ensamblada, porque les va a ampliar terriblemente los horizontes y las expectativas, tanto creativas como comunicativas y de comunión, porque tiene un componente de sociabilidad muy grande, muy grande. Quien no tenga ese componente de solidaridad estética, de sociabilidad, de perpetuar una comunión con el prójimo, no hará una revista ensamblada, se dedicará a otras cosas. Las revistas ensambladas, eso Antonio lo sabe mejor que nadie, nos cuestan un riñón de la cara. El Correos nos abrasa y nosotros nunca pedimos un céntimo a los colaboradores, preferimos quitárnoslos. Decimos siempre cafés, pero hay que decir Cuba Libres, porque son los que cuestan verdaderamente, los cafés que los haces en casa. Les quitamos ese dinero a esos pequeños vicios para emplearlo en algo que nosotros entendemos que es una función social, un vicio, pero es una función social. Yo debo confesar que cuando yo empecé en el año 91 no pensé que la carpeta llegase a su número 10. Cuando llega el número 10 piensas en el 25 ya estás soñando con el 50, y en el 50 dices, ojalá llegue al 75, cuando llega al 75 está el número 100. A nosotros nos faltan 2 para el número 100, en el número 100 no se va a acabar las carpetas, sino que en homenaje a Aurora, a partir del número 101, las carpetas van a llamarse Paraíso Auro, y a partir de ese número seguirán con la misma estructura, filosofía, contenedor, y animo a que todo el mundo que no las conozca y quiera participar, pues con toda la tranquilidad del mundo, pues remitan sobre, y hago un poco de propaganda también, al apartado 119 de Oviedo. Punto. Y allí recibiremos todas las obras, las encartaremos e iremos. Cuando lleguemos al número 100 vamos a hacer una cosa que creo que va a ser muy interesante, y haremos por primera vez en versión digital, porque yo no soy de digitalizaciones. Haremos un catálogo con todos los números y cuántas personas han participado y sus nombres en cada uno de los 100 números, para que podamos hacer un cómputo aproximado de cuántos operadores han participado en las carpetas del Paraíso, que es personalmente mi mayor riqueza por encima de la obra propia, porque bueno, a fin de cuentas, con mucha paciencia y buena predisposición, creo que somos la revista ensamblada más veterana que actualmente existe en España.
y ojalá esté equivocado, ojalá haya alguna revista que haya durado tanto como nosotros y que de la cual yo no tenga ahora recuerdo o constancia, pero yo creo que en esto cuando se comienza, a no ser que haya una predisposición, digamos, formularia, como es el caso de los proyectos de Antonio, de que tiene su principio y su final, pues esto no terminará, y ya os digo que si no lo tenéis en Grisú, vais a tener que pechar con la revista Grisú el resto de vuestra vida y lo legaréis a vuestros herederos en una acta notarial donde se obligue a la continuación de ese proyecto, que eso sí es una maldición gitana para los herederos, ¿no? Bueno, como veis, a mí me gusta mucho hablar y sé que detrás viene César, que también le gusta mucho hablar, con lo cual vamos a ceder precisamente por eso y por economía de tiempo, con todos esos argumentos, por favor, mandad Oda para Grisú. Mandad Oda para la Infantería, por los mismos motivos que para el Paraíso, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros.